El día de hoy veremos los instrumentos de recolección de datos e iniciaremos por el método de la encuesta. Cuando nosotros hablamos de la encuesta, se puede manifestar ya sea como un listado de preguntas que realizamos de manera directa a un encuestado. En este caso pueden ser en que él nos conteste nuestra hojita con preguntas o también realizar una entrevista. En este caso, cuando nosotros hablamos del método de encuesta, lo podemos manejar en diferentes formatos o de diferentes instancias. Por ejemplo, existe la encuesta en casa. Esta encuesta en casa es la más conocida también como la entrevista. Aquí, por ejemplo, generalmente existe alguien que le pregunta a un encuestado, le pregunta cierta serie de situaciones y él obviamente lo va a buscar a su casa. Es lo que se hace, por ejemplo, con el censo, ¿no? Es decir, el censo del INEGI va a tu casa y te cuestiona sobre ciertas situaciones. Aquí, en el caso de la encuesta, nosotros tenemos que tomar en cuenta que, bueno, aquí ya debemos de llevar ciertas preguntas elaboradas. Generalmente hay encuestas que son como completamente cerradas en el sentido de que yo ya llevo estipuladas una serie de preguntas y yo ya no puedo cambiar esas preguntas. Ahí es donde encontramos un poco de diferencia entre la encuesta y la entrevista. Aunque también hay entrevistas que no se mueven de las preguntas exactas. Entonces, parcialmente, una encuesta y una entrevista es prácticamente la misma situación. En este caso, cuando hablamos de las encuestas en casa, ahorita, por ejemplo, como está la situación de seguridad y demás, ya no es una fuente como tan viable. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya la gente no quiere o abrir la puerta o porque a la gente ya no le dan tanta confianza. Y por lo mismo, bueno, pues ya existe una menor respuesta ante este tipo de situaciones. Entonces, en este tipo de encuesta por casa, ahorita en las situaciones en las que nos encontramos, es como la menos adecuada por cuestiones de seguridad. Pero a pesar de eso, de todos modos existe gente que, bueno, que sí la sigue contestando o que sí sigue apoyando ese tipo de encuestas. Y también vamos a encontrar las que son realizadas en los centros comerciales. ¿Qué pasa aquí? Bueno, nosotros vamos a encontrar que en algunas situaciones tú vas al supermercado y llega alguien y te intercepta, tal cual. Es decir, te pregunta qué te parece un producto, que lo pruebes y que pues bueno, prácticamente le des la opinión de lo que te pareció el producto en el momento. En este caso, este tipo de encuestas ayudan muchísimo porque tú, por ejemplo, como encuestador, obtienes la información así prácticamente de primera mano. ¿Qué quiere decir? El consumidor de manera directa es el que te está dando la opinión del producto. O sea, está muy focalizada en ese sentido. ¿Por qué? Bueno, pues porque prácticamente vas directamente al consumidor. O sea, no hay como de el que exista esta variabilidad de decirte, no, pues yo no lo consumo, no lo conozco. Ya en este caso, cuando hablamos de una investigación en el supermercado, bueno, ya vas totalmente dirigido a una personalidad y a un consumidor que es realmente como el más acertado. También encontramos las encuestas por teléfono. Esas encuestas por teléfono, bueno, pues a cuántos de nosotros no nos han hablado para preguntarnos sobre alguna situación. El problema de esas encuestas es que ahorita la gente cada vez tiene menos paciencia ante este tipo de cuestionamientos y ya no contestan el teléfono si es que es un número desconocido o, por ejemplo, ya no tienen el tiempo para estarte contestando las preguntas pues, por este medio del teléfono. O sea, existe cierta resistencia ante este tipo de encuestas. También encontramos por mail, que ya no es tan común. Generalmente lo hacen las empresas, pero para medición de calidad. Por ejemplo, Starbucks, por ejemplo, te maneja, no tanto por mail, pero sí de manera digital, que tú, por ejemplo, si fuiste a consumir, realices las respuestas de una encuesta de calidad del servicio y que él te regala una bebida. Entonces, generalmente se hace ese tipo de situaciones, pero para más para la calidad y para el servicio al cliente, y ya no es tanto para, por ejemplo, conocer sobre la actitud de un producto. ¿Por qué? Porque ya casi la gente no utiliza los mails, a menos que estemos hablando de una generación en particular. Y también vemos los grupos de enfoque.
Cuando hablamos de grupos de enfoque, hablamos de, por ejemplo, hay empresas, por ejemplo, la empresa Kasher. Kasher le vendió, no sé, 100 máquinas a 100 personas diferentes, ¿no? Entonces, ellos le hablan a la SAP, a un cliente, y le pregunta que cómo le fue con su producto, y bueno, él ya te explica, no, pues me fue muy bien, etcétera. Entonces, tú ya los invitas como empresa a una entrevista y les dices que quieres hacer como una investigación y darles promociones, y entonces tú juntas a varios consumidores de Kasher. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hacemos un grupo de enfoque es cuando juntamos a un grupo de personas con características similares y les empezamos a realizar la encuesta. Y tenemos también lo que son las encuestas de redes sociales. Si ustedes se dan cuenta ahorita, por ejemplo, en YouTube, ya es como más común que antes de iniciar un video, ahora ya te hagan una encuesta. Tú la puedes omitir, pero también hay la opción de que tú las puedas contestar ahí, o por ejemplo en cualquier otra red social, llámese Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. Son herramientas que nos funcionan de acuerdo al público, porque cada público, cada segmento está más focalizado en pues en una red social. Y por último, las encuestas por correo. Esto es lo que conocemos como correo físico. Este correo pues ya prácticamente está desapareciendo porque, bueno, primero por la cuestión de la contaminación y dos, porque ya prácticamente las nuevas generaciones no lo utilizan. Aquí, en este caso, debemos de analizar cuáles son las características que debe llevar una encuesta. Obviamente debe de existir esta parte de rapport, es decir, para romper el hielo. Generalmente las encuestas deben de venir con una breve explicación en la parte superior, en donde tú le puedas primero dar un saludo a la gente y aparte que les expliques cuál es la finalidad de lo que estás preguntando. ¿Por qué? Porque se da de repente que la gente diga, ¿y cuál es la función de esto? ¿O por qué me lo preguntas? Entonces, es importante que nosotros le digamos al consumidor que la encuesta tiene una finalidad. No sé, conocer cuál es tu percepción ante los productos Kasher. Ah, ok. Entonces, ya esto me permite que yo como encuestador pueda entrar más fácilmente hacia mi encuestado. Es decir, que yo que realizo mi encuesta, pues prácticamente vaya como más fácil hacia mi cliente, ¿no? O la persona a la que estoy investigando. Debe de venir con el nombre de la persona que hace la encuesta, del encuestador. Ya ahorita ya no se pueden tantos datos de identificación, o al menos ya lo dejas como de manera más abierta porque la gente es más desconfiada. Entonces, bueno, pues prácticamente buscas la forma en la que la gente pues sí esté contestando, pero ya ahorita es más peligroso el que la gente quiera dar los datos. Ya no es tan fácil. Y luego, bueno, pues las preguntas y el folio. El folio generalmente se hace para tener una secuencia y para tener un control de encuestas. Vamos a encontrar diferentes tipos de preguntas. Encontramos aquí, por ejemplo, preguntas que son abiertas. Las preguntas abiertas son aquellas en las que tú te puedes explayar y puedes contestar lo que tú quieras. Estas preguntas para el encuestador no son fáciles si las quieres medir. ¿Por qué? Bueno, porque no son preguntas para medir, son solamente subjetivas. Tú no puedes medir un sentimiento, por ejemplo, pero estas son más interpretativas. Las respuestas cerradas, estas sí son medibles, o sea, sí puedes graficarlas, porque es más fácil que cuentes cuántas personas dijeron que no o que sí, a que tú digas, no, pues 5 personas medio me dijeron algo por este lado, como en la cuestión de las preguntas abiertas. Las preguntas cerradas, son más fáciles de poder cuantificar. Y tenemos aquí, en las respuestas cerradas, las que son dicotómicas, que tienen una opción, en este caso 2 opciones, sí o no. Y tenemos también las de respuesta múltiple. En este caso es cuando tú le das más de 2 respuestas, ¿sí? Y también tenemos la respuesta graduada. Aquí es donde nosotros encontramos el tipo Likert. El tipo Likert es aquellos en donde te manejan encuestas que te dicen satisfecho, muy satisfecho, extremadamente satisfecho, insatisfecho, parcialmente insatisfecho. O sea, que te manejan como dice su nombre, unas opciones graduadas de menos a más. Este tipo de encuesta Likert es
súper adecuada para cuando tú quieres medir el servicio al cliente o el servicio o la calidad de algo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú me preguntas, ¿te gustó el producto? ¿Sí o no? Si es una respuesta dicotómica, pues yo te puedo decir, es que no me gustó, pero no me encantó, pero tampoco me desencantó. Entonces, aquí, con las respuestas graduadas, yo puedo decirte si me gustó mucho, poco, nada, regular. Es decir, esas respuestas graduadas o por números, que en muchos lugares utilizan números, también que te dicen del 1 al 5, dime qué te pareció el producto. Pero aquí, por ejemplo, tú tienes que decirles qué es para ti el número. Es decir, del 1 al 5, en donde 1 es peor y 5 es maravilloso, ¿cómo te pareció el producto? O sea, sí es bien importante que tú les digas qué valor tiene cada número, porque es muy diferente la percepción que tienes tú como realizador de la encuesta a la persona que va a recibir o que te va a contestar la misma.